Horacio, muchas gracias por la presentación. A todos en la CIP, gracias por la oportunidad de participar. Y a todos los participantes, yo empiezo a ver muchos amigos, muchos clientes de Chartbeat también. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días, buenas tardes. Encantado por participar una vez más del evento de la CIP. Como Horacio comentó, yo estoy en Río de Janeiro porque yo soy de Brasil, yo soy brasileño y como representante de Chartbeat para Latinoamérica, yo también soy encargado por esta relación y por participar de sesiones como estas. Lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Avísame si la ven, por favor, Horacio. Sí, la vemos. Si quieres, la haces más grande. Sí, ya está. Me imagino que todos ya la ven. Y entonces, como una presentación rápida, yo soy Lucas Moretti, yo soy representante de Chartbeat para Latinoamérica. Yo trabajo en Chartbeat hace como 2 años. Yo soy periodista, he trabajado muchos años en redacciones en Brasil antes de irme a las plataformas y hoy voy a tener el placer de hablar con todos sobre el estado de engagement de las audiencias en Latinoamérica. Antes de todo, creo que es importante comentarles sobre quién somos nosotros, quién es Chartbeat y con quién trabajamos. Acá en Chartbeat medimos las historias que impactan el mundo. Es una empresa basada en los Estados Unidos y desde nuestra oficina en Nueva York trabajamos con 700 publishers en todo el mundo. Tenemos más de 50.000 millones de páginas vistas mensuales y somos la herramienta que utiliza redacciones como The Washington Post, The New York Times, Clarín en Argentina, Globo, WOW en Brasil, El Tiempo de Bogotá, El Comercio de Perú, con todos estos medios confiando a nuestros datos, a nuestros productos para facilitar a las redacciones para que puedan tomar mejores decisiones editoriales basándose en datos segundo a segundo. Para la reunión de hoy, por cuenta del hecho que tenemos la suerte de trabajar con tantos medios y tener acceso a los datos de la audiencia de tantos lectores en tantos países, tenemos la suerte de poder volver y hacer análisis histórica sobre cómo es el comportamiento de la audiencia ahora durante el último año. Y la idea es que pueda darles benchmarks comparativos para que puedan entender, ok, qué pasó en todo el mundo, qué pasó en Latinoamérica y cómo se compara a lo que he visto durante los últimos meses en mi sitio en Latinoamérica. Y para esta sesión vamos a empezar hablando sobre las tendencias en las fuentes de tráfico, discutir bastante cómo fueron los cambios en el tráfico que llega desde los buscadores, el tráfico que llega desde las redes sociales. Y después vamos a meternos a tratar sobre el engagement y la lealtad de los lectores, que son métricas fundamentales para que puedan crecer y fidelizar a sus lectores y así lograr el éxito en términos de crear esta relación directa de la marca con los lectores para que todos ellos sigan volviendo. Y al final, claro, es fundamental tener un espacio, una oportunidad para que puedan hacer preguntas y así voy a guardar como 5 minutos para consultas. Y mientras tanto, en caso de que tengan consultas, pueden escribirme en el chat y voy a responderlas al final de la sesión. Para que entienda un poco sobre la metodología y también de la gente a lo que vamos a analizar analizamos más de 20.000 millones de páginas vistas desde 340 sitios en toda Latinoamérica. Y todos los datos del análisis cubre el periodo entre abril 2020 y mayo 2021, el mes pasado. Como les comenté, vamos a empezar tratando de las fuentes de tráfico y las tendencias que hemos visto sobre los diferentes refers. Entonces, antes de todo, lo que quiero comentarles es cómo se compara el crecimiento de tráfico en Latinoamérica en relación a otras regiones en todo el mundo. Entonces, lo que pueden notar en naranja, Latinoamérica, y lo que lo que notamos en Latinoamérica es que desde el principio de 2021 hubo un crecimiento de un 26% en la audiencia cuando pensamos en páginas vistas. Y esto no es exactamente lo que pasó en Europa y los Estados Unidos, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, básicamente, donde hubo una disminución de tráfico. O sea, se ha notado un crecimiento de tráfico, lo mismo pasado durante los primeros meses del año,
Lo mismo pasado en casi todos los medios de Latinoamérica. El crecimiento de la audiencia fue impulsado por picos de tráfico en Brasil. O sea, Brasil en naranja tuvo una experiencia no fue muy constante, se lo puedo decir, con muchos picos. O sea, desde los picos de principio de la pandemia en marzo, abril de 2020, hubo una disminución muy grande. En noviembre, por cuenta de las elecciones municipales y las elecciones de Joe Biden y Trump en los Estados Unidos, los medios en Brasil notaron un pico de audiencia muy grande, después una disminución, pero desde enero el tráfico de los medios en Brasil siguen creciendo. Esto mucho por cuenta de la crisis política y la crisis de la COVID, que Brasil fue uno de los países, todavía es uno de los países más impactados por la pandemia. Cuando analizamos los otros países, Argentina, México y Colombia, también Latinoamérica, claro, notamos que en Argentina y México notaron una caída de tráfico desde el principio del año. Medios en Argentina notaron al fines de noviembre un crecimiento de la audiencia en términos de páginas vistas, que entiendo mucho relacionado a la muerte de Maradona, que generó mucho tráfico a los medios, pero después sigue disminuyendo. En Colombia, sin embargo, tuvo un crecimiento de alrededor de un 14% desde principios del año, y yo creo, y cuando trabajando con los medios en Colombia, lo que yo he visto es que, claro, por cuenta de las protestas durante las últimas semanas, el tráfico en Colombia durante las últimas semanas también creció bastante. Así que si tú eres un medio colombiano o argentino, mexicano, que pueda hacer las comparaciones de tu fuente de tráfico a lo que pasó en la región. Después de analizar toda la audiencia, ahora quiero hablar un poco sobre las plataformas. O sea, cómo se comparó el tráfico que llegó desde search y de social. Para este slide vamos a hablar básicamente sobre el tráfico de buscadores en Latinoamérica. El tráfico casi no hubo cambios, el mismo comportamiento con los picos, la disminución de la audiencia que notamos en Latinoamérica, la misma curva, el mismo comportamiento pasó en todo el mundo. O sea, en comparación de Latinoamérica con nuestra red global, no hubo muchos cambios. O sea, picos de audiencia desde buscadores alrededor de noviembre por cuenta de, claro, las elecciones americanas impactaron a todo el mundo, incluso Latinoamérica, después una disminución y a principios de enero un nuevo pico, y ahora empezó a disminuir un poco, pero sigue como 24-25% de tráfico llegando de los buscadores a los medios en Latinoamérica. Lo que nos llamó todavía más la atención fue lo que pasó con el tráfico desde redes sociales. O sea, en azul, tráfico de social, lo que básicamente acá vamos a incluir tráfico que llegue desde Facebook, tráfico que llegue desde Twitter, y lo que llamamos también de dark social, de lo que también está compuesto de tráfico desde WhatsApp. Latinoamérica, casi todos los medios, y esto es algo recurrente en mis conversaciones con los clientes, hubo una disminución muy grande, como un 26%, que disminuyó desde junio de 2020 en comparación con junio hasta ahora, donde está alrededor de un 15-16% de tráfico de redes sociales a los medios de Latinoamérica. Así que en caso de que haya visto como una disminución de tráfico, que comentes que Facebook les pegó mucho desde el año pasado, de hecho hubo una disminución muy grande, como un 26% desde el año pasado hasta ahora. Y esto pasó en toda la región. Lo que puedo decirles es, en nuestra red global, que tiene como 60.000 millones de páginas vistas, Facebook estuvo más estable. En Latinoamérica notamos picos de audiencia en junio, julio, pero después, ahora, cuando notamos de ese 6, de ese 7% de tráfico de redes sociales, está muy alineado a los patrones mundiales que notamos en todo el mundo. Después de discutir las fuentes de tráfico, las páginas vistas, tráfico de redes, tráfico de plataformas, quiero empezar a discutir ahora sobre los datos de engagement y de lealtad de los lectores.
creo que es importante cuando pensamos en análisis históricas, es volver y analizar cómo la COVID, el principio de la COVID, todavía vivimos una pandemia, todos nosotros desde Latinoamérica sabemos cómo está muy dura sigue muy dura la situación en todos los países, con el principio de la vacunación y todo más, pero es importante hacer un análisis histórico y analizar también cuál fue cómo potente fue las oportunidades de engagement durante la pandemia, en un momento de breaking news. Va a ser muy difícil, ojalá que no pase eso, pero picos de audiencia por cuenta de una tragedia, lo que pasa con la pandemia, pero es importante entender las oportunidades de breaking news y poder actuar en tiempo real con mucha velocidad para de hecho engage a los lectores para hacer un proceso de fidelización. Lo que quiero analizar en este gráfico es sobre cómo pasó el engagement durante la COVID. O sea, en gris está LATAM, azul Asia, naranja América del Norte, amarillo, perdóname, y naranja Europa. Notamos un crecimiento muy grande al mes de marzo. La pandemia, para muchos, el lockdown, la mayoría de los países empezó alrededor de 15 de marzo. Y después volvió a la normalidad, si lo puedo decir así, a mediados de agosto, cuando la gente estaba muy agotada con el tema de la pandemia. Y también hubo una disminución en algunos países de los casos. Pero esto les presenta la oportunidad, la ventana de oportunidad desde marzo hasta agosto para engage a los lectores. Y lo que quiero comentarles, después de los picos, la audiencia, cuando volvió a la normalidad en agosto, notamos que el engagement se mantuvo estable a lo largo del resto del año. Y lo que hicimos en este análisis es, ok, ¿cómo se compara el tiempo promedio de engagement? Importante decirles, medimos tiempo de engagement basándose sobre la metodología. Es datos a cada 3 segundos de los lectores, si están de hecho interactuando con su contenido o no. Pero ¿cómo se compara de hecho este engagement con el número de palabras que están escribiendo las noticias? La razón por la cual hicimos este análisis es porque es recurrente en todas nuestras conversaciones con los clientes, es, ok, ¿cómo enfocamos en nuestras estrategias de Evergreen? ¿Cómo están nuestras noticias? ¿Están grandes? ¿Están largas? ¿Están muy cortas? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo esto impacta directamente al engagement? Entonces, analizamos el engagement por cada página vista. Y notamos que en Latinoamérica el tiempo promedio en una determinada nota es de 33 segundos. Y hay bastante eficiencia en Latinoamérica en términos de cuál es el engagement por cada palabra. Porque el promedio de palabras de todas las noticias en la cual se publica en Latinoamérica es de 364 palabras, mientras que en América del Norte, por ejemplo, 455 y en Asia 706. Y la conclusión que tenemos es simplemente escribir más no va a reflejarse en más engagement. Hay que pensar en otros elementos, además de texto, las imágenes, las galerías, los videos, las estrategias de enlaces, los infográficos, los titulares, porque esto de hecho está impactando en la calidad de la visita y engage time. O sea, en Latinoamérica el promedio es 364 palabras, lo que refleja en 33 segundos de engagement. Mientras que en América del Norte, 34 segundos de engage time y 455 palabras. Y para concluir, 706 palabras en Asia, donde se escribe casi que el doble de Latinoamérica y tienen como un 4 segundos menos engage time por cada noticia. Y cuando discutimos el crecimiento de la audiencia, el engagement de la audiencia, la profundidad de una noticia, cuántos párrafos, cuántas palabras tiene determinada noticia, mi principal mensaje hoy, y yo sé que a muchos lo tienen bastante claro, pero es pensar en la experiencia móvil mientras están produciendo, haciendo la edición del contenido y tomando decisiones de producto. Desde mucho, el tráfico de móvil sigue creciendo en todo el mundo. En Latinoamérica, un 65% del tráfico ocurre en un dispositivo móvil. O sea,
los teléfonos generan el doble de lectores cuando se compara con desktop. Bien, sabemos, está muy claro que móvil es súper importante. La gran mayoría de esta audiencia compuesta de gente que está en Latinoamérica. Sabemos que a muchos la primera vez que tuvieron contacto con la internet, con las noticias, fue tras un celular. Pero cuando hablo con las redacciones, lo que he visto es, mientras están haciendo la edición del contenido, la principal dificultad es el hecho de que todos nosotros, yo estoy hablando con ustedes ahora desde un desktop, desde un laptop, mientras que muchos pueden escucharme desde un móvil o van a leer las noticias que van a producir desde un móvil. O sea, cómo adecuar el flujo de trabajo, de edición y pensar en las imágenes, pensar en los párrafos, pensar en las estrategias de recirculación, recordándose que están trabajando desde un desktop, sin embargo, todos sus lectores están leyendo desde un móvil. O sea, cómo van a producir el contenido, cómo van a estructurar los párrafos, cómo van a pensar en los enlaces, recordándose que nadie está leyendo sus noticias desde la misma manera que están produciendo a los contenidos. O sea, es fundamental poder identificar las noticias en tiempo real y poder optimizarlas, recordándose siempre que sus lectores están leyendo una experiencia completamente distinta desde la que están produciendo los contenidos. Muchas redacciones me comentan, pero mis páginas son responsivas, van a adecuarse a cualquier pantalla. Sí, qué bueno que son responsivas. Sin embargo, es fundamental entender que en el momento de la concepción de la página hay elementos que son más enfocados en móvil, hay elementos que son más enfocados en desktop. Y hemos notado que aunque hay esta disparidad sobre el formato del producto, las redacciones más exitosas han desarrollado estrategias para optimización de los contenidos pensando en la experiencia móvil, porque es de hecho donde están los lectores. Y cuando hablo de optimización de la experiencia móvil, no hablo solamente sobre edición de la noticia, pero también de la portada. Hubo un crecimiento a lo largo de los últimos años muy grande de tráfico directo en la versión móvil, tráfico directo a una portada móvil. Y el trabajo de curaduría de contenido y cómo van a presentar los contenidos es completamente diferente de una experiencia móvil y la experiencia desktop. Para que lo tenga en cuenta, el promedio de la profundidad de navegación de un lector en móvil es de un 25%, mientras que en la versión desktop es como un 33%. O sea, cuando pensemos en un 25% de una home en la versión móvil, estamos hablando de 6, 7, 8 noticias que van a presentar. O sea, el trabajo de curaduría para garantizar que las más importantes, los temas más importantes estén en las 8 principales posiciones es todavía más difícil que cuando se lo compara a un desktop, donde estamos hablando de muchas veces de 15, 20, 25 noticias que pueden ofrecer a la audiencia en una versión desktop. Y cuando pensamos todas estas estrategias de pensar el engagement, pensar en maneras de aumentar la participación de los lectores, lo que notamos es que en Latinoamérica los medios están haciendo un muy buen trabajo en términos de fidelización de los lectores, porque cuando analizamos desde el año pasado, muchos aprovecharon de hecho la oportunidad de la COVID para crear una relación directa con la marca, y hubo un crecimiento de un 14% de los lectores fieles a las páginas. Para que no haya dudas, un lector fiel es una persona que vuelve al sitio a cada otro día. O sea, personas que están muy acostumbradas con su marca y que siguen volviendo porque confían en la marca y quieren consumir sus noticias en su sitio. El tráfico new hubo una disminución, pero es una cuestión de proporción porque empezó a aumentar, de hecho, la base de lectores fieles a los sitios. Y cuando comparamos entre las distintas regiones, Latinoamérica representa como 35% de sus lectores son fieles, mientras que 15% son lectores nuevos, personas que llegaron al sitio por la primera vez durante los últimos 30 días. Y lo que quiero hacer ahora es comparar estos datos con los de Europa. O sea, en Europa, ellos alcanzaron una marca que es muy difícil de seguir creciendo porque 45% de los
de los lectores son lectores fieles y solamente nuevos, un 10% como lectores nuevos. Cuando comparamos Latinoamérica, lo que puedo decirles es que hay todavía oportunidad para incrementar este porcentaje de lectores fieles, pensar en estrategias de engagement para aumentar este engagement y la fidelización de los lectores y hacer con que, y cómo convertir estos lectores nuevos en lectores fieles. O sea, es fundamental entender cuáles son las noticias que están ayudándome a adquirir nuevos lectores. ¿Cómo estoy tratando estas noticias para pensar el engagement para hacer un proceso de conversión? O sea, la próxima vez que este lector vuelva a mi sitio, no sea una experiencia tan rara para que él pueda meterse a la home, que pueda quedarse más tiempo, que pueda leer una segunda noticia y que no simplemente llegue una nota desde Google y rebote muy pronto y nunca más voy a verlo nuevamente. O sea, es pensar en estrategias de engagement para convertir estos lectores para que tenga una base de lectores fieles todavía más grande. Y claro, es fundamental entender lo que están leyendo los lectores fieles para seguir ofreciéndoles contenidos que les venga bien, que les gusten, que puedan mantenerlos enganchados, porque esto también es muy difícil, porque si no están ofreciendo contenidos de buena calidad, estos lectores fieles van a salir, van a buscar contenidos en otras áreas. Antes de irnos a las preguntas, una conclusión sobre lo que hemos hablado. El tráfico en Latinoamérica creció bastante en los últimos meses, principalmente debido a los picos de audiencia en Brasil, imagino que también los picos de audiencia en Colombia. El tráfico de redes sociales empezó a disminuir en proporción al total desde junio de 2020, mientras que Search, los buscadores, permaneció estable durante los últimos meses. El tiempo promedio de engagement, aunque hubo muchos cambios en redes, en Search y el tráfico directo, se mantuvo constante y alto en la región. Es casi igual lo que pasa en los Estados Unidos. Una vez más, la importancia de pensar la experiencia de móvil. 2 de cada 3 visitas provienen desde un celular. Un 35% del tráfico a los lectores en Latinoamérica es compuesto de lectores fieles. Es más alto de lo que vemos en América del Norte, pero más bajo que en Europa, lo que les presenta una oportunidad de conversión de lectores nuevos para lectores fieles. Si quieren, en caso de que quieran escanear la copia de la presentación, pueden ponerse el celular con este QR code y van a recibir y pueden descargarla cuando lo quieran. Yo voy a hacer una pausa para que todos puedan, este es el último slide, así que hago una pausa para chequear si hay preguntas o si alguien tiene alguna consulta. Sí, si te parece, te leo algunas de las preguntas que hay acá. Héctor García pregunta, ¿podrían las redes digitales ser un método de influencia ideológica con la presentación de agendas políticas sin restricciones por la red? No sé si aceptas esa pregunta. Sí. No sé si te entendí bien la pregunta. Sí, dice que si podrían las redes digitales ser un método de influencia ideológica con la presentación de agendas políticas sin restricciones en la red. No sé, yo creo que, no sé si eso se acopla a lo que estás hablando de tu presentación, pero si quieres... Estamos hablando, perdóname, Héctor, no puedo responderte porque va a ser una opinión muy parcial. Lo que entendemos es que redes sociales tienen un trabajo de generación de comunidad, de trabajo de periodismo, pero no tengo datos para basarme y darte una respuesta directamente sobre este tema. Entonces Federico Ariza te pregunta, buenos días Lucas, ¿podrías comentar sobre el engage time desagregado entre móvil y escritorio? Muchas gracias. Sí, Federico, ¿no? Aquí hizo la pregunta. Sí. Vale, lo que Federico, yo puedo responderte directamente en un correo con los datos específicos sobre la diferencia de desktop y de móvil. Lo que hemos notado es por cuenta de un crecimiento de tráfico
desde buscadores y de redes sociales, especialmente en una experiencia móvil. El engage time en una experiencia móvil, en celular, es en general más alto que en desktop. Esto mucho por cuenta de la naturaleza de la visita, o sea, la gente se mete al celular, se mete a Google para hacer una pregunta, encuentra la respuesta en su sitio y se queda más tiempo leyéndola. Incluso hemos notado una tasa de conclusión más alta con lectores que llegan desde estas plataformas, por ejemplo. Sí. Pero te contesto exactamente los datos por correo, Federico. José Luis López pregunta, ¿qué tanto impactó el fenómeno de la infomedia en el tráfico de usuarios en los medios versus las redes sociales? Él es profesor de ciberperiodismo de la Universidad Panamericana. La pregunta, ¿cómo se llama? Perdóname. José Luis López. José López pregunta cómo fue el impacto de la infomedia en el tráfico de usuarios en cuanto a medios versus las redes sociales. Me imagino que él quiere en cuanto a medios tradicionales, ¿no? O frente a las redes sociales. José López, perdóname, pero no tengo lo que te voy a pedir, José, si puedes escribirme mi correo, lo tiene en la pantalla, lucas@chalpi.com, y podemos discutir esto, porque no tengo claro exactamente cuál es tu pregunta y cuáles son los datos. Lo que puedo hacer basándose en lo que me preguntes es consultar con mi equipo de científicos de datos para darte una estadística más precisa. Sí, también José Luis pregunta cómo definen en Chartbeat el engagement y qué indicadores utilizan para su medición. Vale, muy buena pregunta. El engagement en Chartbeat medimos tras un ping que enviamos a todos los lectores, o sea, colectamos todos los medios con quien trabajamos, tienen los códigos de Chartbeat implementados y vamos a todos estos medios, siempre que un lector está en una página como de Infobae, de Clarín, de WOW, del Tiempo, enviamos una especie de un ping a los lectores a cada 3 segundos para buscar las interacciones de los lectores con las páginas. Es una metodología muy distinta de lo que pasa en Google Analytics, por ejemplo, que tienen eventos y muchas veces datos que muchas veces escuchamos como inflados de 2-3 minutos, que son muy diferentes de lo que vemos en Chartbeat. Bien, José Luis Subao Fernández dice, buenos días, gracias por la presentación. ¿Se sabe si los picos de interés recientes se deben a lectores fuera de los países de los periódicos? Si el aumento en el flujo en Colombia durante las protestas, por ejemplo, se debió a lectores del resto de América Latina. José Luis es reportero del Nuevo Herald de Miami. ¿Tienes la pregunta? No, sí, lo entiendo. El análisis que hicimos fue basado en personas que accesaron a los datos a estos medios de Latinoamérica. Esto incluye, sí, el tráfico del extranjero, si lo puedo decir así, pero no tengo una diferencia si es un tráfico, si la gran mayoría fuera de otros países fuera del país o no. Tradicionalmente no, hemos notado crecimientos de fuentes, por ejemplo, especialmente en Latinoamérica, si pasa algo en Colombia, que la gente en Argentina, México, Estados Unidos, métense a El Tiempo, Grupo Semana, para buscar las informaciones, pero esto en general no es tan significativo cuando se lo compara a la gente que está viviendo las protestas. O sea, hay en general un crecimiento, la gente que está viviendo en Colombia, en Bogotá o en todo el país, van a meterse a sus sitios para buscar más informaciones. Y esto en general es el principal volumen y lo que genera el pico de la audiencia. Sin embargo, es muy buena pregunta y yo voy a consultar con mis compañeros y vuelvo a escribirte, José Luis. Si quieres escribir, envíame un mensaje, un correo también y te lo contesto. Muy bien. Gonzalo Virurtia dice, hola Lucas, ¿cómo evalúas el impacto del tráfico generado en las redes de WhatsApp? Si bien Google Analytics no lo mide específicamente, parece que es un segmento que crece y con alta fidelidad. Sí, Gonzalo, esta es una dificultad que todas las herramientas analíticas van a tener, incluso Google, y es por una cuestión de privacidad. Facebook
dueño de WhatsApp, no permite o no ofrece a nadie el referral relacionado a tráfico que llega desde WhatsApp. Así que en Chartbeat tenemos una categoría que se llama Dark Social. Al final son los principales, es el tráfico generado desde fuentes que no ofrecen este refer específico. Así que hemos notado algunas redacciones que empezaron a identificar analizando Dark Social, cuáles son las noticias que funcionan mejor en WhatsApp, porque la gran mayoría de tráfico, ellos han identificado que tráfico desde WhatsApp. Muy bien. Hay una pregunta de Estefanía Salazar. ¿Qué habilidades específicas sugieres a los periodistas para entender mejor las dinámicas de engagement o aprovecharlas mejor? SEO, por ejemplo. Gracias. Estefanía, gracias por la pregunta. Tenemos algunas buenas prácticas, algunas estrategias que hemos notado que en general funcionan, que ayudan a mejorar las estrategias de engagement. Pero no es como una ciencia exacta y me suena como una no exactamente una no respuesta, pero es fundamental hacer pruebas. O sea, es tener claro en tiempo real cuál es el engagement de determinada noticia. O sea, empieza a notar que hay una noticia que empieza a tener un muy buen rendimiento, o sea, empieza a tener muchos concurrentes, muchos lectores activos, mucha gente leyendo determinada noticia. Es de hecho, en tiempo real, identificar esta oportunidad y añadir un infográfico, añadir un párrafo, reducir un párrafo, pensar en otra estructura para el headline, para la imagen, identificar dónde los lectores están saliendo de la página y optimizar los contenidos, es pensar en las estrategias de enlaces. Pero la respuesta es, hay que hacer pruebas, hay que hacer test, es decir, ok, siempre que yo pongo la imagen después del tercer párrafo, ¿qué pasa con mis lectores? Y si lo pongo un poco más abajo, esto va a aumentar o disminuir la tasa de conclusión de la noticia. Si voy a añadir una galería, una fotogalería o no. Yo tengo un video, ¿puedo añadirlo o no? ¿Vale la pena añadirlo? ¿Dónde mis lectores están saliendo? En general, medios han notado, siempre utilizan el titular, un subtítulo, una imagen, un párrafo. ¿Cuántos lectores están saliendo cuando impactanse con la imagen? Mi título está ofreciendo todas las informaciones relacionadas a las noticias. La gente llega desde buscadores, lee titular y reposta. Hay que poder identificar estas oportunidades y de hecho el comportamiento del lector en tiempo real para que no pierda las oportunidades. Porque lo que pasa en la gran mayoría de los medios es, hay noticias que al final notan que tienen muy buenos datos de páginas vistas, pero el engagement fue muy bajo. O sea, perdieron la oportunidad y la pregunta es, ¿cuál es la calidad de una visita? Si tienen 100 millones de páginas vistas, pero los lectores quedanse por 12 segundos. ¿Cuál fue la calidad de esta visita? ¿Por qué la gente no se quedó? O sea, es una noticia que tuvo una gran oportunidad, que ha funcionado muy bien en términos de distribución, pero los lectores llegaron a la noticia y no la leyeron. Y así que no es una buena calidad, no es una noticia de buena calidad y así que perdieron oportunidad. Es fundamental poder identificar estas noticias que tienen un buen rendimiento y enfocarse en estrategias y en tácticas para aumentar el engagement al momento que los lectores estén de hecho leyéndola. Muy bien. José Alfredo Arnold y Brenda Covarrubias quieren saber sobre si, primero, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuántos caracteres o cuántas palabras podría tener una nota periodística pensando en que será leída en un móvil? Y también si se necesita, digamos, que en las universidades o en las facultades de periodismo se enseñe también a escribir de acuerdo a las limitaciones del espacio de las plataformas móviles. Creo que te preguntan de tu criterio como periodista. Es una buena pregunta y hay que pensar desde el principio de la concepción de la noticia que quieren producir. Esta es una noticia, breaking news, donde quiero informar a los lectores y hacer tests, ¿vale? Yo no tengo una respuesta para decir cuántos caracteres, cuántas palabras hay que tener en una determinada noticia. Hay que hacer, para identificar cuál es el largo ideal de determinada noticia en móvil o en desktop,
hay que hacer análisis históricos, o sea, es volver a sus últimas noticias, entender cuál fue el engagement en móvil para estos principales contenidos y compararlos al número de palabras, intentar encontrar algún patrón. Sin embargo, si analizas sus últimas principales noticias a lo largo de determinados meses, algunas noticias van a ser muy largas y tienen muy buen engagement. O sea, hay que pensar la experiencia de las noticias. Es un especial, es una noticia evergreen, es una entrevista más larga. ¿Cuándo la van a publicar? ¿Van a publicarla el sábado, el domingo por la mañana, cuando la gente tiene más tiempo para leerla? Todas estas pequeñas estrategias, al momento que se suman, ¿cuándo lo van a producir? ¿Cuál va a ser la estructura del texto? ¿Van a tener muchas imágenes o no? ¿Vamos a utilizar nuestro template tradicional o vamos a optimizar y pensar en un nuevo formato? Todos estos cambios, hay que pensar en todos los elementos desde el principio de la concepción de la pauta, lo que quieren producir, porque todos estos datos van a impactar directamente en el engagement. Pero no puedo darte una respuesta sobre cuál es el número ideal para tu sitio. Necesitas hacer análisis históricos y comparar números de palabras con engagement e identificar cuáles son los patrones entre sus principales noticias. Sí, yo te quería hacer una pregunta de mi parte. ¿Cómo una empresa como Chartbeat puede ayudar a los periodistas a no solo entender, como preguntaba alguien, el tema del engagement, sino también cómo ser parte del engagement? Porque yo creo que eso es una costumbre que no todos los medios tienen. En algunos medios, sobre todo los más grandes, se les pide al periodista, incluso en medios importantes, que se fijen diariamente, y no diariamente, en todo momento, lo que la audiencia cómo la audiencia está reaccionando a los contenidos. ¿Cómo se puede ayudar a que los periodistas se culturicen más en eso? ¿Y cómo Chartbeat en lo particular puede ayudar a esto, Lucas? Gracias por la pregunta. Chartbeat es una herramienta que fue desarrollada para el flujo de trabajo de una redacción. Estamos en el mercado hace 2 años, ayudando de hecho redacciones, redactores, desde el más joven hasta el editor jefe de una redacción o al directivo de una empresa, a entender con una manera muy visual y muy rápida, entender en tiempo real lo que pasa en el sitio. ¿Y cómo cambiamos, además de ofrecerles estos datos con experiencia muy sencilla y que en 2 segundos sepa que la noticia sobre la protesta que tiene ángulo X está funcionando bien en Bogotá, en Colombia, para que pueda decir, ok, esta noticia, ¿cómo la estoy distribuyendo? ¿Cuál es la próxima noticia que voy a producir? El papel transformador que hacemos es no simplemente darles la información, pero les permitimos tomar mejores decisiones en tiempo real. Lo que hemos visto es un flujo de trabajo que hoy en día yo lo considero un poco antiguo, que es durante las mañanas una reunión a las 8 de la mañana con las principales noticias de ayer, empiezan a pensar los principales contenidos del día y al final del día un informe, un reporte con los análisis. Y lo que pasa la mayoría de las veces es que ¿qué pasó a las 3 de la tarde que perdimos como un 15% de tráfico de Facebook? ¿Por qué optamos por seguir con esta línea, con este ángulo las noticias, si ya tenía claro que la noticia anterior no estaba funcionando? Chartbeat les ofrece como un electrocardiograma, un pulso muy fácil para que todos entiendan, incluso personas que, siempre lo decimos en inglés, como data phobics, personas que no están acostumbradas a analizar los datos, que puedan de manera muy visual y con experiencia muy sencilla entender lo que pasa en todo el sitio, lo que pasa en sus noticias, para que todos puedan pensar, una vez más, desde el redactor más joven hasta el más experiente, que pueda pensar en cómo optimizar este contenido para garantizar que determinada noticia tenga una buena distribución, un buen lead, que tengan buenos párrafos, buenas imágenes, buen texto, para ofrecer una visita todavía de más calidad a los visitantes. Al final, esto es exactamente lo que quieren todos los lectores, todos los periodistas. Yo soy periodista y me encantaba cuando vi que la gente estaba leyendo mis noticias. Me encantaría saber si la gente está de hecho leyéndolo y si está haciendo una buena visita y si estoy de hecho impactando la vida de la gente. Ahora sí estás muteado, no sé si tienes alguna otra pregunta. Disculpa, estaba enmudecido.
quería mezclar dos preguntas acá de Miguel Godos y de José Luis López. Tú dices que te gustaba leer tu noticia y ¿qué pasa si que te gustaba ver la reacción a tu noticia? ¿Qué pasa si la reacción es mala? Es decir, obviamente no estás recibiendo el feedback que te gusta, hay algo que estás haciendo mal. Entonces ahora hay mucha fijación con los temas de que cuáles son los ingredientes para tener esa noticia. No solo la tenés que escribir bien y tenés que ser un tema bien desarrollado, sino que también tenés que tener en cuenta el SEO, tenés que tener también en cuenta los horarios de la gente, los hábitos de lectura. Y en este Miguel pregunta también, hay muchos nuevos usuarios en móviles que es difícil a veces fidelizar. ¿Cuáles serían los pasos básicos, Lucas, que tú recomendarías a los periodistas y a los editores también para tratar de generar engagement con sus historias? Vale. Antes de todo, si quieres entender lo que funciona o lo que funciona con su audiencia, antes de empezar a hacer los tests, sus pruebas, es fundamental hacer un análisis histórico y volver a sus principales noticias. No necesita ser algo, el primer paso es volver, o sea, ¿cuáles fueron sus principales noticias a lo largo de los últimos 3 meses? Cuando pensamos la combinación, si pensamos una métrica que les ayuda mucho a entender los elementos de una página, acá en Sharpie siempre contabilizamos total engage time, tiempo total de engagement de determinada noticia. ¿Por cuánto tiempo los lectores engancharse con este contenido? Total engage minutes, tiempo total de engagement, es un dato que les va, que es una mezcla de engagement con la distribución. O sea, ¿por qué determinada noticia tuvo un buen rendimiento? ¿Cómo fue la estructura? ¿Cuál fue la estructura del titular? ¿Cuántas palabras tenían las principales noticias? ¿Era un contenido con infográfico y bastante interactivo a los lectores o no? ¿Fue una noticia especial? ¿Era un tema propio que estaban analizando? El primer paso es volver a sus principales contenidos e intentar encontrar patrones del comportamiento de los lectores, perdóname, encontrar patrones en la estructura de la página. Los patrones sobre los contenidos son muy relacionados, son todos de política, y así puede enfocar sus estrategias de contenido, estrategias editoriales, enfocándose en lo que funciona para sus principales audiencias. ¿Cuáles fueron sus 10 principales noticias? ¿Cuál es la relación entre estas 10 noticias? ¿Cómo puedo enfocarme más en este tipo de estructura y así decir a mi redacción, a mis editores, tenemos que seguir con este contenido? Y al final, si hacen análisis históricos, empieza a notar que hay noticias que generaron 500 páginas vistas. ¿Por qué producieron determinada noticia? Lo que hemos notado a lo largo de los años, acá en Sharpie, esta es una métrica importante y también un análisis relevante, es que un 80% de la audiencia llega desde 20% de sus contenidos. Esto como un promedio general. Así que no es un balance, no es un balance muy eficiente. O sea, notamos las redacciones que se producen muchos contenidos que no son relevantes para sus audiencias, que no funcionan bien en Google, que no funcionan bien en redes sociales. ¿Por qué invirtieron 30 minutos, 45 minutos, 1 hora de su día para producir un contenido que no tiene nada que ver con su audiencia? Es un contenido que no va a funcionar en Google, es un contenido que no va a tener buena adhesión en las redes sociales. O sea, es fundamental volver al pasado, entender las que funcionan mejor y entender cuáles son las noticias que no tienen sentido producir para que todos puedan enfocarse más en la calidad y los contenidos más asertivos y así van a tener una balanza más eficiente. Horacio, yo veo que hay una pregunta de Rosendo. Disculpa, hay una pregunta hay una pregunta de Verónica Galán que dice, en la medición del crecimiento del tráfico orgánico, como el KPI que mide el desempeño de una redacción, ¿no? O de cualquier otra empresa, por sí misma y de forma aislada es un objetivo válido.
¿cuántos factores influyen en el desempeño del tráfico orgánico? Es muy difícil que yo pueda darte una respuesta porque esto va a ser más como una pregunta para un especialista de SEO. O sea, ¿cuáles son? Pero lo que te puedo decir es que es el titular, la calidad de los enlaces, el número de enlaces, la capacidad de determinada noticia en hacer que los lectores lleguen a otros contenidos. Todos estos elementos van a impactar directamente en el tráfico orgánico y el tráfico, claro, desde los buscadores. Pero no quiero darles trucos muy claros porque yo no soy un especialista de SEO. Muy bien. También desde el punto de vista de una sala de redacción, ¿qué tan costoso es, Lucas, contar con un modelo, con una herramienta eficiente que permita medir la audiencia en tiempo real? Entendíamos que eso antes era privilegio de muy pocos medios. Ahora creo que se ha democratizado más ese tipo de herramientas y a veces está más al alcance de los publishers que lo que muchas veces se piensa. ¿Qué tan accesible se ha hecho esta tecnología, Lucas? Mira, yo puedo contarles desde el punto de vista de Chartbeat. Acá en Chartbeat trabajamos con los más sofisticados, los considerados medios más sofisticados, como The New York Times, The Washington Post, la BBC, la CNN. Sin embargo, trabajamos con medios muy pequeños que tienen pocas páginas vistas, medios regionales a lo largo de toda Latinoamérica, porque la percepción es que ya estamos en 2021. No es posible más hacer el periodismo sin softwares, sin tecnología, sin herramientas que puedan facilitar a las redacciones, a los editores, a no producir más los contenidos basándose solamente en el instinto. Claro, el instinto periodístico es fundamental y siempre va a ser importante, pero es fundamental poder balizar este instinto en datos. Y no es posible más lograr el éxito en el periodismo moderno en 2021 después de toda la transformación tecnológica, de todos los avances que tuvimos durante la pandemia. No es más posible que no he visto redacciones lograr el éxito y seguir creciendo sin tener base a una herramienta de analítica en tiempo real. No es más posible tener un flujo de trabajo donde hay reportes durante la mañana y al final del día y donde a lo largo del día los editores están las ciegas. Y es fundamental pensar en, porque pueden argumentarme, pero tenemos Google Analytics. Google Analytics no es una herramienta desarrollada para redacciones. Es fundamental tener algo, una solución enfocada en flujo de trabajo de editores que puedan analizar una pantalla y inmediatamente tener la respuesta. Es fundamental tener esta agilidad y la manera como están ofreciendo los contenidos. Esto es clave para que puedan lograr el éxito, a lograr los KPIs que quieren y de hecho alcanzar las metas que quieren llegar hasta el final del año. Sí, nosotros entendemos que el comienzo del Internet o cuando Google comenzó a ofrecer las herramientas analíticas, estas eran suficientes, ¿no? Pero se ha hecho más complejo, las audiencias se han hecho más complejas y también se han hecho más diversas. Y hay una gran cantidad de medios sirviendo a las mismas audiencias o a más audiencias. Entonces, se ha hecho más complejo. Hay muchas herramientas de medición. Algunos prefieren unas sobre otras. Mi pregunta es, ¿cómo se mide el retorno a la inversión en este tipo de herramientas? Digamos, ok, yo soy el dueño de un medio, compro una herramienta de medición y los redactores, los periodistas comienzan a producir de acuerdo a nuevos parámetros. Pero esto no es posible monetizarlo si no está ligado a una estrategia de marketing también. Entonces creo que Vale. estamos hablando de una herramienta no solo para los periodistas, ¿no? Es una herramienta también para el marketing, para la gerencia, para la venta de avisos, para la venta de branded content, qué sé yo, para otro tipo de promociones. ¿Qué te parece? Buena pregunta, Horacio. Y yo quiero hacer un complemento a lo que comenté en mi última respuesta. De todos los medios que les comenté, ellos siguen utilizando a Google Analytics.
pero con otro propósito. Chartbeat es complementar a una herramienta como Google Analytics que les ayuda a tener datos de publicidad, les ayuda a tener datos de la audiencia en datos como páginas vistas y uniques. Chartbeat ofrece estos datos de una manera más sencilla a las redacciones, a personas que no están acostumbradas, que no son necesariamente expertos en Google Analytics. La experiencia como ofrecemos datos de audiencia y del engagement de estas audiencias es fundamental para el crecimiento de una audiencia, para el crecimiento de una marca. Sobre tu pregunta sobre el retorno de la inversión, Horacio, lo que hemos notado es crecimiento de engagement impacta directamente de dos maneras. Una, al momento que los lectores empiezan a volver con más frecuencia, esto les ayuda a tener más claridad, esto les ayuda a generar más páginas vistas porque son personas que siguen volviendo más tiempo. Una herramienta como Chartbeat les ayuda a entender las principales fuentes de tráfico y les permite optimizar sus principales contenidos de manera muy rápida. O sea, pensar en las estrategias de distribución desde search o desde redes sociales. Claro, esto es lo que hace, y esto les ayuda a aumentar el número de páginas vistas. Cuando pensamos a los medios, y muchos, yo sé, en Latinoamérica, están enfocados en temas de suscripción, Chartbeat les va a ser todavía más fundamental para que puedan pensar en maneras de engage a estos lectores, porque hay una relación directa con métricas de engagement y de conversión de lectores. Cuanto más alto, cuanto más fiel es determinado lector, más alta es la chance para convertirse. O sea, esto va a impactar directamente en la conversión. Y cuando piensan los equipos de marketing, cuanto más alto es el engagement y ventas, esto también les ayuda a impactar el RPM. O sea, hay más gente llegando a este fin de la noticia. Van a imprimir o van a ofrecer todavía más avisos publicitarios en determinada noticia. Y todo este conjunto les ayuda a crecer y también a aumentar el ingreso. Gracias, estás muteado. Disculpa. Rosendo Villavicencio tiene una pregunta. ¿Cómo atraer lectores a sabiendas que los millennials tienen por preferencia las redes sociales? Creo que esto es importante porque se han mezclado ahora, ¿no? El medio con las redes sociales casi cuesta distinguirlo. ¿Cómo se puede hacer una diferencia? ¿Cómo se miden esas dos audiencias con resultados concretos para una sala de redacción? Es una muy buena pregunta, Rosendo, porque de hecho muchos millennials prefieren las redes sociales, están todo instante en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y el desafío de la redacción es encontrar una manera para enganchar con estos lectores en estas herramientas, crear este senso de comunidad, esta relación directa con la marca, para en algunas herramientas llevarlos a tu sitio para que puedan de hecho crear esta relación y engancharlos, engage, pero este es un desafío de todos. Hay que determinar cuáles son los contenidos y cuál es la mejor manera para comunicarse con estos millennials, comunicarse con estos lectores en las herramientas donde ellos viven. O sea, no es simplemente porque ellos prefieren las redes sociales que hay que decir, no voy a engage con ellos. Hay que hacer cambios en su estructura, en su cultura, la manera como produces el contenido para encontrar un tone, se lo puedo decir en inglés, una manera, un tone para hablar con ellos, para conectarse con ellos en las herramientas, las plataformas en que viven. Ok. Lucero Cano, queda un par de preguntas nada más. Lucas Lucero pregunta, Lucas, ¿qué métricas y dimensiones proporciona en tiempo real Chartbeat? Quiere que tal vez hables un poco más de las herramientas específicas de Chartbeat. Vale. Muy gracias por la oportunidad de responder esta pregunta. Chartbeat les ayuda a tener algunas métricas claves, perdóname. Especialmente cuando pensamos en la granularidad de los datos.
Vamos a ofrecerles datos de concurrentes, o sea, cuántos lectores están en la página. Datos de engagement, que es muy diferente de tiempo de estancia, por ejemplo. Estamos hablando de la interactuación de los lectores con la página, o sea, es un dato preciso sobre cuánto tiempo los lectores quedan sin determinada noticia. Hay una otra métrica fundamental en Chartbeat, que es la recirculación, o sea, cuál es la capacidad de su noticia en llevar a un lector de la página A de esa determinada noticia a la página B. Y todos estos datos, claro, suman siendo las principales fuentes de tráfico, si son lectores que son suscriptores o no, si son lectores fieles, nuevos o returning, cuál es el dispositivo en que están accesando determinada noticia. Tenemos integraciones con CrowdTangle para que puedan, los equipos de redes sociales sepan cómo determinada noticia está rindiendo en las redes sociales. Les permitimos entender cuáles son las principales noticias de tráfico que llega desde buscadores. Pero lo que es fundamental entender es que Chartbeat, la belleza de Chartbeat es que pueden accesar estas informaciones con con un clic tiene todas las respuestas. Es muy sencillo permiso, manejar la herramienta y ofrecer esta respuesta a su audiencia. O sea, a los editores, si quiero saber cuáles son los lectores nuevos que llegan desde buscadores en la sección de deportes, yo hago 2 clics y tengo la respuesta en inmediato. Es muy diferente lo que pasa con otras herramientas. Si quieres, escríbame por favor y va a ser un placer hacer una demostración contigo para que entiendas las principales diferencias. Muy bien. Y la última pregunta, Carlos Guevara. Dice, Chartbeat puede converger de una manera amigable, o sea, ser compatible con herramientas de terceros como Playbuzz de Storytelling. Que si estás, es que, ¿verdad? ¿Entiendes la pregunta? Que si Chartbeat es compatible con estas otras herramientas, como esta en particular, no sé si la conoces, yo no, Sí, Playbuzz. Playbuzz de Storytelling. Sí, si entiendo bien el Playbuzz, por ejemplo, que es algo que puedes agregar a una determinada noticia y que la tiene, el módulo interactivo lo tiene en tu propio URL, Chartbeat va a medir todo el contenido que es producido, que tú tienes el control. O sea, cuáles son los contenidos que están en su página, Chartbeat les va a ayudar a medir la interactuación de los lectores con esta página. Vamos a medir, claro, la interactuación de tráfico que llega desde buscadores, tráfico que llega desde redes sociales, pero nuestro core, lo más importante es ayudarles a medir la interactuación de los lectores, el engagement, cuántos están en la página, cuáles son fuentes de tráfico con los contenidos que están en su propio sitio, en su propio dominio. O sea, si tienen una página, un artículo que utiliza la estructura de una herramienta como Playbuzz, pero tiene tu URL, sí lo vamos a medir. Les vamos a ayudar a medir. Muy bien. Bueno, aquí simplemente a José Alfredo Arn, felicidades Lucas, muy interesante, suerte para Brasil en la Copa América. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Horacio y sí por la invitación. Muchas gracias y de verdad que te agradecemos a ti en particular, además de lo que sabes, de tu conocimiento que lo has compartido, tu español, que siendo brasileño trabajas en inglés y aún así te alcanza para dominar muy bien el español. Es algo digno de encomio. Y te agradecemos, de verdad, ha sido una muy buena sesión. Gracias a todos. Te dejo, Lucas, para que tal vez les des un mensaje. Creo que es importante que quedas accesible a todos ellos para cualquier pregunta, ¿no? Sí, Horacio, yo te agradezco por la oportunidad. Una vez más a todos decir muchas gracias y a todos. Yo veo que hay como 48 participantes en esta sesión. Muchísimas gracias por quedarse por una hora escuchándome, un brasileño con su ataque bastante raro, con acento bastante raro. Fue un placer hablar en esta sesión. Gracias por las preguntas. Y en caso de que quieran seguir con esta conversación, pueden escribirme. Mi correo es muy sencillo, lucas@chartbeat.com. Yo les puse en el chat también para que puedan accesar. Escríbame y podemos seguir con esta conversación. Va a ser un placer discutir sobre estrategias de datos en tiempo real, maneras para aumentar engagement y todo más. Fue un placer. Muchas gracias, Lucas. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye.